Muy buenos días, Katy. Bienvenida ¿Qué a esta tal? casa editorial. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación y a las personas que nos escuchan también por, eh, por la atención. Ok, es un gusto recibirte en esta casa editorial. Gracias. Cuéntanos, Katy, ¿por qué decidiste, creo, ser la única candidata mujer a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez este 6 de junio? Sí, fue una decisión bastante pues difícil. Evidentemente necesitas del apoyo de tus amigos, de tus amigas, de tu familia. Sin embargo, siempre he pugnado por el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Estoy en una red importante de mujeres que apelamos precisamente a la representación paritaria en estos procesos electorales, que es la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Y a través de muchos años de lucha en diferentes grupos de la organización, de las organizaciones sociales, pues he defendido los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la participación en los espacios públicos, y una oportunidad así no se podía dejar pasar, sobre todo porque no estaba totalmente definido cuando se salta mi candidatura. Sí. Pero sí me empecé a dar cuenta de que la mayoría de las postulaciones eran de hombres. Entonces dices, ¿cómo en la ciudad capital del estado de Chiapas, de uno de los estados más importantes del país, solo va una mujer en la boleta, ¿no? O sea, van puros hombres de 14 candidatos. Entonces eso fue lo que me animó sobre todo a participar, porque de lo contrario pues no íbamos a tener representación. Totalmente valiente la decisión en primer lugar, así que felicidades, felicitaciones. Gracias. Pero en segundo lugar, tú que trabajas en organizaciones, ¿a qué crees que se debe esa situación? Pues sin duda es un tema cultural, histórico, también es multifactorial porque pues es violencia sistémica, ¿no? El hecho de sobre todo vernos a las mujeres como solamente en el espacio privado, que hemos sido muchas veces relegadas a la casa, a los sistemas de cuidado, incluso en los espacios de participación política. Si se da cuenta, las diputadas, los diputados, más bien las diputadas que llegan, pues les dan las comisiones generalmente de salud, culturales, o sea, no precisamente en las comisiones de toma de decisiones o las consideradas más importantes. Entonces sí es un tema cultural, es de un sistema que ha construido de esa forma la narrativa para las mujeres, para nuestra participación. En todos los ámbitos de la sociedad generalmente se queda en los espacios de cuidado y en los espacios privados. Ok, ya entrando de lleno entonces en el municipio, este 6 de junio sales ganadora. Sí. Entonces, ¿qué va a cambiar en el municipio de Tuxtla con respecto a las mujeres, por ejemplo? Pues principalmente tenemos que atender en el tema de seguridad. Existe una alerta de violencia de género que fue declarada en 2016 sí. Debido a la creciente, a las crecientes formas de violencia en contra de las mujeres, de los feminicidios, de violaciones y violaciones a nuestros derechos humanos también. Entonces, lo principal es la prevención de la violencia, trabajar mucho en la capacitación, mucho en el tema de la perspectiva de género para las y los servidores públicos que se encuentran en el servicio policial. También es importante fortalecer a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres Municipal, darle más atribuciones para que ésta no únicamente se centre en la capacitación y en la difusión, sino también en la atención y promover el capital humano necesario para que podamos atender todos estos casos que la verdad van en incremento y es realmente preocupante y urgente. Es preocupante porque no es solamente el sur de México, es Centroamérica y es Sudamérica que ha tenido en estos últimos años este incremento con respecto a la violencia contra las mujeres, sin lugar a dudas. Y eso hace que volvamos a retroceder en lo que comenzábamos a avanzar y hace que las leyes a veces sean un poco más rígidas en algunas cosas, pero a su vez que, como dices, una vez estando también no
pueden ejecutar de la manera correcta ciertas acciones como para que realmente haya un cambio a largo plazo, no a corto plazo. Porque debe ser a largo plazo, porque definitivamente necesita haber una paridad de igualdad. Ante todo. Así es. Y también necesitamos trabajar mucho con las infancias, desde las escuelas primarias, desde la primera infancia, pues estos sistemas integrales de cuidado que permitan a las niñas y a los niños ocupar los mismos espacios, tener la misma retribución por las mismas actividades, que seamos tratados y tratadas con respeto, con igualdad, enseñar que las niñas pueden jugar fútbol, ¿no? Evitar toda esta parte de la educación diferenciada, que muchas veces es lo que nos va sesgando a ciertas actividades a las mujeres y a ciertas actividades a los hombres, y se repiten los roles y los estereotipos. Sí, pero es algo que viene hace muchísimo tiempo y que justamente socialmente es todo un tema. Y aquí creo que cuesta un poquito más porque tocaste un tema muy importante. Hay mucha gente que creo que es, hasta donde sé los números, un 70 o un 78% que no denuncia por miedo o por vergüenza. Que eso lo hace más complicado aún todavía, porque entonces te queda con el gran margen de las personas que no ejecutan esa denuncia, o que no hacen esa... O cuando lo hacen, se encuentran con la apatía. Así es. Y es eso otro problema. Imagínate que juntas el coraje para ir a hacer una situación así y te encuentras con la apatía. Hay que trabajar muchísimo con los ministerios públicos, con los servidores públicos que trabajan en el sistema de justicia, con la capacitación, con la sensibilización, porque muchas veces son estos mismos los que desmotivan las denuncias, y entonces cuando ocurre un lamentable caso extremo de violencia contra las mujeres, como lo es el feminicidio, siempre se preguntan por qué no denunció antes. Pero cuando las mujeres van a denunciar justamente esto, se desmotivan estas denuncias, se desechan, existen como muchos procesos que revictimizan a las mujeres, que pues tienen que contarle a 10, 15 servidores públicos lo que sucedió con lujo de detalles. Claro. Entonces eso ya se convierte en un proceso muy cansado para las mujeres después de haber recibido la violencia. ¿Cómo ves o cómo sientes actualmente la capital del estado? Muy complicada, vivimos en un rezago actualmente de muchas administraciones que pues han venido a enriquecerse del erario público. Ha habido mucho saqueo en el ayuntamiento y nos hemos dado cuenta, y no es de la administración pasada, vienen 3, 4 administraciones atrás, en las que pues los ayuntamientos han servido como la caja chica de los gobernadores, y pues es necesario de verdad que cada peso que salga del ayuntamiento esté dirigido única y exclusivamente al bienestar de las familias. Bueno, es un arduo tema y es un largo tema. ¿Por dónde empezar? Bueno, hemos construido a partir de esta cercanía con la gente y con diversos grupos de la sociedad civil organizada, hemos construido un plan integral, porque no se puede atacar únicamente desde una esfera o desde una perspectiva con tanto rezago. Entonces necesitamos abarcar, y consideramos que son los puntos o los ejes rectores de un programa integral que habrá de servir como parteaguas para un desarrollo social en Tuxtla Gutiérrez. Y el primero pues es necesariamente la reactivación económica y la generación de empleos, que se ha visto la economía muy golpeada, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Sabemos que muchos empleos se han perdido y que es necesario inyectar precisamente esta semilla para que florezca la economía en Tuxtla Gutiérrez. La seguridad pública es un tema necesario que tenemos que atender, porque pues definitivamente la inseguridad le pega a la inversión, le pega al turismo, le pega a la reactivación económica. O sea, por eso decíamos que tiene que ser un programa integral. El cuidado del medio ambiente debe de ser la punta de lanza del proyecto, sobre todo en este momento en el que todavía podemos revertir los daños que le hemos hecho al todavía al tenemos un poquito de tiempo, pero no mucho, porque cada vez que tú ves los cerros que están alrededor nuestros, cada vez hay menos árboles y hay más casas. Así es.
Lo mismo pasa bueno, en el centro o en la ciudad en sí, ya no tiene prácticamente pulmones. Así y es. eso hace que también cuando por ahí escuchas a la gente que te dice es que antes no hacía tanto calor, tal vez antes había mucho más árboles. Claro, no es casual. Esa es la única Ajá, razón. exacto, no es casual de que estos calores ya no se soportan. Se han entregado reservas naturales para la construcción de viviendas, entonces tenemos que empezar por el respeto irrestricto a la Carta Urbana, decir no rotundo al cambio del uso de suelo, porque pues definitivamente no podemos seguirle haciendo daño a nuestro medio ambiente y sobre todo que tenemos la responsabilidad de entregar una ciudad, cuando nos vayamos, ¿no? Una ciudad mejor de la que encontramos, un mundo mejor del que encontramos. Entonces, sobre todo en un plan de gestión municipal que emana de una autoridad joven y mujer, es absolutamente necesario que esta sea una de las banderas y de los compromisos fundamentales con la generación actual y con las que vienen atrás, de que seamos nosotros quienes empecemos a cambiar y a revertir el daño que le hemos hecho al medio ambiente. Y también el tema también complicadísimo, el de la infraestructura y los servicios, que tenemos precisamente en este momento, pues se está presentando una huelga en SMAPA porque los sindicatos están molestos con el trato que han recibido las y los trabajadores, pero SMAPA en sí mismo es un organismo que no está funcionando como debería. La gente paga un servicio que no recibe, pagamos alcantarillado y pues muchas veces ni siquiera contamos con los servicios. Entonces es necesario reabastecer todos estos canales y sistemas de agua potable, pero también darle a la ciudadanía las opciones de tener, por ejemplo, alternativas de movilidad, que también nos va a ayudar con el tema del medio ambiente, claro, que tiene que participar el tema de seguridad pública, porque pues no puedes estar segura como mujer o como joven o como niña de salir a la calle en la noche y no tener la seguridad de que no te van a asaltar, ¿no? O sea, o por ejemplo, una persona con alguna discapacidad, pues no me imagino subiendo un puente peatonal como los que tenemos. Entonces es necesario que toda la obra pública, la infraestructura, esté pensada para hacer una ciudad más amigable y más amable con todos los sectores. Y tenemos que tomar en cuenta a todos y a todas. Y por último, pero no menos importante, es la cultura y la educación. Hace falta muchísima cultura en Tuxtla Gutiérrez. Estamos viendo una ciudad capital muy apagada que no atrae al turismo, que la gente no se queda en Tuxtla. Del aeropuerto se van directo a Chiapa de Corzo, a San Cristóbal, pero no se pisa Tuxtla Gutiérrez para turistear. Exacto. Solo tenemos un parque de la marimba que funciona como atractivo turístico. Entonces es necesario reinventar la parte cultural de Tuxtla, invertirle sobre todo a las carteleras culturales, a reactivar los parques. Incluso hemos pensado en el programa de parques temáticos, en el que un parque sea de exposición de pintura, otro de escultura, por ejemplo, otro de teatro al aire libre, cine al aire libre. Entonces, que permita a la ciudadanía tener opciones para visitar y no solo únicamente centrarnos en un solo punto, en un solo parque. Y de esa forma también distribuimos la economía, porque no se centra únicamente en el Parque de la Marimba, sino, si se da cuenta, ya no podemos pasar por el Parque de la Marimba porque todo está lleno de negocios en las banquetas, o sea, los carros ocupan incluso el doble carril para comprar los productos. O sea, la verdad se está volviendo un tema complicado en la cuestión de movilidad. Entonces tenemos que distribuir los atractivos turísticos y por supuesto también activar rutas turísticas, Tuxtla-Copolla, ¿no? Tuxtla-Berriozábal, Tuxtla-Chiapa de Corzo, pero que Tuxtla sea vista como un lugar para pernoctar, que incluso poner cartelera nocturna, que la gente venga y se quede aquí 1, 2, 3 noches y que le parezca atractivo, ¿no? Entonces, creemos que con ese plan integral podemos reactivar la economía, combatir la inseguridad. También en el tema cultural pues entra la parte de la prevención del delito, ¿no? Porque pues sí, exacto, las infancias, las juventudes van a tener espacios en donde, espacios recreativos, culturales, deportivos, en donde pasar el tiempo en lugar de aislarse en actividades pues muchas veces de adicciones, de drogadicción, que terminan pues en lamentables células delictivas, ¿no?
Y forzosamente todo este programa tiene que estar atravesado por una política de anticorrupción y de transparencia, porque si algo nos ha dolido a la ciudadanía en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues es precisamente el abuso de la autoridad, la corrupción, el uso desmedido de los recursos para fines privados, para fines electorales. Entonces, eso es lo que tenemos que parar. Sí, que es lo que está generando mucha apatía, no solamente a nivel local, sino a nivel federal y a nivel nacional, bueno, a nivel, diremos, Centroamérica y Sudamérica nuevamente, la apatía justamente con el tema de los partidos políticos o justamente con esas banderas, y ya hoy en día se ve mucho más como enfocada a las personas más que a los partidos. Así es. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo más complicado? Que es lo que platicamos muchas veces. La educación cívica nos está quedando corta. ¿Por qué? Porque tienes una parte juvenil o joven de 18 a 22 que está demostrado que no vota. Así es. Y tienes una parte grande de los 65 para arriba que tampoco votan porque dicen, ya voté tantas veces y estoy tan desilusionado del sistema que para qué lo hago. Así es. Entonces tienes como los dos extremos, que son como tu par de aguas, que no te están generando esa educación cívica para poder tener la elección o para poder ganar o para poder ser partícipe de un cambio, que es lo que muchas veces se busca, ¿no? Se busca un cambio, sí, pero necesitamos que la ciudadanía vote para que haga el cambio, porque si no, con el 20%, con el 15%, con el 10% o con el 1%, así es, gana. Así es, y muchas veces son quienes invierten más recursos en coaccionar el voto. O sea, no es en realidad un voto real, un voto consciente, inteligente, pensado, ¿no? Es muchas veces basado pues en el abuso del uso de los recursos para coaccionar, para abusar de la necesidad de la gente, que al final de cuentas pues ellos mismos son los que nos han sumido en esta desigualdad, en la pobreza, y vienen a lucrar con el resultado de sus políticas públicas que no han beneficiado. Que es muy, muy, muy complicado. Katy, eres muy joven, tienes poco tiempo en la política, tienes mucho tiempo en la política, has caminado bastante, has brigadeado, has hecho campañas. Cuéntale a la gente, a nuestros lectores, a los que nos están viendo, ¿por qué elegirte a ti? Bueno, soy una mujer joven, que tengo 15 años de militancia en el Partido del Trabajo. Sin embargo, he pasado por el trabajo desde la sociedad civil y conozco las necesidades de la gente, conozco las necesidades sobre todo de los grupos que hemos sido vistos históricamente como minorías, invisibilizados, que hemos sido incluso violentados en nuestros derechos humanos. Entonces, en el Partido del Trabajo hay una opción, hay un proyecto único, diferente, de una mujer, Katy Aguiar, quien tiene toda la voluntad, toda la energía, y va a poner todas las ideas, toda la experiencia para llevar a buen puerto la transformación que necesitamos para esta ciudad. Fantástico. 3 cualidades de Tuxtla Gutiérrez, 3 cosas que te gusten mucho de Tuxtla Gutiérrez. Ay, bueno, la gente, o sea, la gente puede llegar a ser sumamente solidaria, y sobre todo lo vimos en esta pandemia, que pues, y lo voy a decir de esta forma, las mujeres son quienes muchas veces movieron cielo, mar y tierra para apoyar a la compañera que no tenía en dónde dejar a su hijo, que incluso dieron clases de regularización para la niñez. Entonces, en realidad la gente de Tuxtla Gutiérrez es muy solidaria, es muy humana, y muchas veces pues hemos sido tratados como granero electoral, como granero político para sacar provecho, ¿no?, de esto. Tuxtla Gutiérrez tiene en sus alrededores muchísimos atractivos, tiene muchos cerros, como tú lo habías comentado, en los que podemos visitar y explotar todavía el turismo. Sin embargo, no se ha invertido lo suficiente en esta ciudad. Y pues sobre todo, y creo que es una de las cosas que más me gustan de la ciudad, es la multiculturalidad. En Tuxtla encontramos muchas culturas unidas en una misma comunidad, en una misma ciudad. Sin embargo, esa parte tampoco la hemos explotado, y que creo que debería de ser importante, sobre todo por ser la capital del estado tan multicultural. Bueno, ahí
tocas de nuevo un punto importante. Tuxtla es la capital del estado y por ende es el lugar donde se realizan las manifestaciones, por ende es el lugar donde se realizan las protestas, y eso es algo que hoy o esta semana, incluso más que en el último tiempo, ha estado en boca de muchos. ¿Qué hacer con el tema de las protestas? Porque en otros lugares, déjame contarte que para hacer una protesta o para hacer una marcha o para hacer... tienes que pedir autorización al municipio. La puedes hacer con todo el derecho, porque existe el derecho de... Por eso es un derecho civil, social, pero ordenadamente. Y hay consecuencias para quien vandaliza, para quien corta, para quien... porque si no pareciera que esto es tierra de nadie. Claro. Sí, es necesario que las autoridades competentes sean quienes dialoguen con estos grupos inconformes, que se lleguen a acuerdos importantes y necesarios. A veces, muchas veces estos grupos lo único que necesitan es ser escuchados, ser apoyados, pero pues algo ha faltado, ¿no? en este diálogo, y sobre todo, y estoy totalmente convencida de que no debe existir de ninguna forma el abuso a los derechos humanos, ni el uso de la fuerza tampoco, porque pues ha terminado muchas veces en muchos otros estados en situaciones muy lamentables, como la situación que nos dolió a muchos y a muchas personas, el lamentable caso de Ayotzinapa. Entonces tenemos que cuidar mucho que estas manifestaciones no se conviertan en desagradables sucesos que marcan históricamente a un gobierno por ser mal atendidas. Entonces tenemos que cuidar mucho el respeto a los derechos humanos y el límite del uso de la fuerza. Ok, me parece fantástico. Estás en el municipio, ¿no? Tu primera acción. Ay, voy a quitar las vallas de ese ayuntamiento. Ok. Sí, tiene que ser un lugar abierto a la ciudadanía. La gente, he recogido el sentimiento de necesidad de la gente de ser escuchada. Bueno, a eso íbamos. Sí. En las colonias, has caminado mucho. Sí. ¿Qué te dicen? Porque como que hay varias realidades dentro de Tuxtla. La de Oriente, la de Poniente, la del sur, la del norte. Es como diversa. Sí, hay colonias que han sido olvidadas por más de 20 años, que no tienen ni siquiera el servicio de agua, no tienen la pavimentación de sus calles, que lo poco que han construido lo han construido con sus propios recursos, pero de las autoridades no han recibido una mano, y tienen expedientes enormes de todas las gestiones que han realizado para la regularización de sus tierras y no se les ha permitido. Y es que va a ser muy difícil también, sin planeación urbana, cómo incorporas al esquema lugares que casi es imposible llevar agua, por ejemplo. Exacto, que llevar los los que servicios. Me explicaba un técnico hace unas semanas. Es imposible llevar un servicio a un cerro, porque estás en la punta del cerro, claro, y porque no podrían haberse establecido de esa manera ahí. Ajá, exacto, pero también el ayuntamiento tiene la culpa, la gente por supuesto, sí. No, aquí hay un responsable, y el responsable es el municipio, totalmente. Porque permitieron el crecimiento desorganizado de la ciudad. Entonces, si hay planeación, si hay un crecimiento inteligente, podemos evitar y prevenir todo este tipo de problemas que al final se convierten en problemas sociales, porque ¿cómo le llevas estos servicios? Resulta ser proyectos muy caros. Entonces, escuchar a la ciudadanía es primordial, y sobre todo no permitir que estas situaciones que se pueden convertir en problemas sociales avancen. Entonces tenemos que hacer un crecimiento inteligente de la ciudad, planeado completamente, para que no resulte después en proyectos que incluso con recursos que ya no nos va a alcanzar, ¿no? Exactamente. Ahí acabas de tocar otro tema, el tema de los recursos. Han pasado varios presidentes municipales y comentan siempre que los recursos son insuficientes. Hasta lo que uno tiene entendido, los recursos que llegan para la capital del estado son más que suficientes como para que tuviéramos hoy una ciudad hermosa. Y tenemos una ciudad muy lejos de estar hermosos. Tenemos deficiencias por todos lados y solamente le pintamos un poquito la cara al sur, al norte y al centro. Así es. Los libramientos que recorre y vámonos, porque después el resto es imposible. Así es. ¿Qué hacer con eso? Pues, si bien los recursos, yo considero que no alcanzan para todo el rezago que presenta la ciudad, es cierto. En el ejercicio fiscal anterior, en Tuxtla Gutiérrez se ejerció un recurso de 2.300 millones de pesos más o menos, pero
si bien, como te decía, el rezago importante que presenta la ciudad no alcanza, pero el ayuntamiento no solo debe ser administrador de los recursos en curso o de los que te aprueben, o sea, es necesario que el ayuntamiento salga de las oficinas, que la presidenta municipal salga y gestione recursos a nivel estatal, federal, incluso internacional, para llevar a cabo este plan integral de gestión municipal que estamos presentando, porque sabemos que no va a alcanzar, evidentemente, y vamos con mucha seguridad diciéndole a la gente que quien llegue y les prometa que les va a cambiar la vida está mintiendo, no alcanza, pero sí es necesario que cada peso, como lo decía, del ayuntamiento sea a través de un uso racionado, racionalizar los recursos, identificar las principales deficiencias que presentamos, sobre todo los rezagos históricos de muchas viviendas que la verdad también merecen tener el derecho a una vida digna. Entonces es necesario gestionar más recursos forzosamente porque no alcanza, pero sí sobre todo devolverle la confianza a la gente de las autoridades. Por eso decía que es muy importante esta política de anticorrupción y de transparencia proactiva para que la gente sepa en qué se están gastando los recursos, en qué se están destinando y sobre todo que cada peso que salga del ayuntamiento se destine única y exclusivamente a los planes y programas que habrán de beneficiar a las familias tuxtlecas. Bueno, ahí tocaste otro tema, el tema de que se identifiquen con las autoridades. Ahí casi prácticamente estamos famélicos de esa situación, no solamente por las autoridades que trabajan en el municipio, sino por las mismas autoridades que nos rigen, es decir, policías federales, policías estatales, bueno, las diferentes fuerzas que existen. Entonces lo ves e incluso los mismos niños te lo dicen, es que no nos podemos confiar en la policía. Entonces eso es algo que solamente radica mucho aquí en Guatemala, en El Salvador, pero en el resto del mundo es todo lo contrario. La figura de un policía, la figura de un bombero es algo que está muy bien visto, que muy bien valorado y que los niños dicen, yo quiero ser, cuando sea grande quiero ser policía. Yo no conozco un niño en Tuxtla que me diga que quiere ser policía, ni mucho menos bombero, ni mucho menos político. Claro. Es complicado, porque en esos tres te resumo el sentimiento que va a empezar a crecer. Claro. De hoy niños que tienen 8, 10, 12 años y que van con esa tendencia y dicen, no, nosotros de eso no queremos nada. Eso es parte de tu eje para la sociedad. Sí, recuperar sin la confianza policía, de las sin autoridades. los bomberos y sin, diríamos, los políticos que son los que llevan a cabo las políticas públicas, ¿a dónde vamos a parar? Sí, no, es necesario que esta generación, que mi generación, sea la que tenga este poder transformador de las formas en las que se ha realizado la política. Tenemos que empezar a ciudadanizarla y no repetir los mismos patrones que han venido haciendo los políticos de siempre. Entonces tenemos que poner el ejemplo de que las cosas pueden cambiar, que el recurso se puede usar únicamente para el beneficio de la gente, que podemos cambiar la forma de hacer política porque mucha de esta desconfianza ha sido que no hay resultados. Entonces se gasta el recurso pero no hay resultados. A las familias no ven beneficios tangibles que le permitan mejorar su calidad de vida. Es ahí el punto. En un pequeño sondeo que hicimos hace una semana, la gente te dice, no vamos a votar a los mismos de siempre, pero no vamos a votar a ellos porque no los conocemos. Entonces tú dices, ¿y entonces a quién van a votar? Exacto. Porque ahí está el problema. Así no, es. que no vamos a votar, primer problema. O vamos a dejar la boleta o que se anule. No, pero si saben lo que significa que se anule una boleta, hacia dónde van esos votos, cómo se... Claro. El esquema, el sistema está muy armado. ¿Cómo invitar a que voten por ti? ¿Cómo invitar a tu propuesta? ¿Cómo invitar a esa juventud a que diga no voy a ni ponerlo en blanco ni tacharlo? Voy a ir a votar por Katy. Así es. Pues el proyecto que estamos enarbolando es totalmente cercano a la ciudadanía. Y lo que venimos diciendo a todas las personas cuando vamos a las colonias es que si no votan ustedes, alguien más va a decidir. Tenemos que ejercer este derecho que tenemos a decidir por nuestras autoridades y pensar esos 3 minutos, 4 minutos que estamos en la casilla, escuchar las propuestas de las y los candidatos y pensar que esos 3 minutos van a significar los próximos 3 años y muchas veces el futuro de nuestra familia, el futuro de nosotros. Entonces, tenemos que pensar, si queremos más de lo mismo,
pues el camino está en los mismos. Pero si realmente queremos transformar esta ciudad, contribuir a que sea una ciudad más amable, más amigable con todos los sectores, pues hay un proyecto diferente y que se está presentando con propuestas, porque yo no he visto propuestas claras tampoco de parte de otros candidatos. O sea, veo mucha demagogia, pero nada aterrizado en un plan municipal. Entonces, hay una propuesta, hay un proyecto diferente, transformador de esta ciudad y está en el Partido del Trabajo. Sé que tienes agenda ocupada, muchísimas gracias por tu tiempo. Si tienes tiempo antes del 6, te esperamos nuevamente por esta casa editorial. Claro que sí. Gracias, Katy, mucha buena fortuna, éxitos y lo mejor. Muchas gracias. Vale, que estés muy bien. Gracias por el espacio y la invitación. Un gusto. Igualmente.